¿Dónde conseguiste entradas para este salón? El susurro helado de la azafata atravesó la espalda de las hermanas. Janelle hizo una mueca, pero sus dedos solo se apretaron en el apoyabrazos. Papá decía, no te atrevas a callarte. En la esquina opuesta del salón, un hombre de negocios alto, con un traje caro, miraba a las chicas con desdén, como si estuviera comprobando el precio de la vida de otras personas. «Estamos esperando para embarcar», dijo intentando que su voz no temblara. «¿Estás seguro de que no hay errores en tu reserva?» La azafata casi murmuró las palabras, insertando agujas invisibles entre ellos. «Los asientos VIP están destinados a huéspedes con tarjetas premium de nuestro banco asociado». En el pasillo se oyeron risas ahogadas. Alguien cogió un teléfono inteligente. La lente fría brillaba como una espada. «Pregunto, ¿estás seguro de haber elegido la zona correcta?», repitió la mujer más fuerte para que todos pudieran oír. Papá decía, la frase revoloteaba en la cabeza de Janelle como una bandera al viento, pero su lengua parecía congelada. Alia se volvió hacia su hermana, sus ojos brillaban con lágrimas y ira. «Vámonos», susurró, «antes de que las cosas empeoren». Janelle exhaló lentamente. No se equivocaron. Su nombre estaba grabado en los billetes, pagados con la cuenta familiar. Ella se puso de pie. «Nuestro padre confirmó la reserva. Su gerencia está al tanto». La azafata entrecerró los ojos. «Tu padre debe ser muy generoso». La palabra negro no fue pronunciada, sino que quedó suspendida en el aire como humo espeso. «Estoy segura de que lo resolveremos», añadió la mujer, señalando al guardia. Se movió hacia las chicas, sus fuertes brazos como criptas listas para cerrarse de golpe. Alia instintivamente se apretó contra la silla, como un polluelo bajo un ala. Los segundos se alargaron como una estela de caramelo pegajosa de un avión en el cielo. Y entonces, en medio del desgarrador rugido del silencio, Janelle sacó su teléfono. Su pulgar se movió solo una vez antes de presionar el número familiar. «Papá, tenemos un problema», dijo a través del altavoz silencioso. El guardia se quedó paralizado a mitad de paso, acostumbrado a que las amenazas no se susurraran. Pero la voz del padre era aún más tranquila. «Acéptalo en voz alta. Estoy escuchando». El personal todavía susurraba cuando el guardia bajó la mano y regresó al mostrador, como si esperara órdenes de arriba. Janelle guardó su teléfono, pero sus ojos no se apartaron del hombre, midiendo el espacio en el que intentaban colocarlos. Las chicas tenían 17 y 15 años. Los padres suelen decir que la edad adulta no es un pasaporte, sino decisiones tomadas en silencio. Hoy, el silencio sonó más fuerte que una sirena. Detrás de la pared de cristal de la terminal, el avión en el que iban a volar se zambullía. Su enorme cuerpo blanco reflejaba el sol de la mañana como un escudo. Tenían por delante un vuelo de 4 horas hasta Atlanta. Allí, en el salón conmemorativo que lleva el nombre de su madre, entregaron un premio póstumo al coraje civil. Evelyn Carter una vez sacó a un extraño de un autobús en llamas, sufrió quemaduras y murió años después por complicaciones. Hace 3 meses las chicas la enterraron y ahora tienen que aceptar el premio. Alia tocó la pulsera de cobre de su madre en su bolsillo, la misma que tenía impreso el plástico derretido del asiento. Cada curva en el metal era una quemadura de recuerdo. En el salón, el olor del café caro se mezclaba con el del producto de limpieza a base de cloro. Los escaparates brillantes brillaban como los dientes de un depredador. Uno de los pasajeros, aparentemente reconociendo el nombre Carter en la pantalla de la tarjeta de embarque, susurró: «¿Es esa la familia?», y se dio la vuelta inmediatamente cuando notó el color de la piel de las chicas. Janelle recordó las palabras de su madre en la habitación del hospital. «Tu piel no es una excusa ni una amenaza. Esta es una historia, prepárate para contarla». Pero ahora la historia comenzó cuando les pidieron que se fueran. Un gerente con una chaqueta azul oscuro se acercó al mostrador de recepción. Habló en voz baja pero con severidad, como si cada palabra hubiera sido descontada de su salario. «Señoras, sus asientos serán mejorados a clase ejecutiva. Esto es temporal. Estamos obligados a brindarles comodidad». «¿Comodidad para quién?», interrumpió Janelle.
¿Aquellos que piensan que no somos parte de su cuadro? Por favor, nada de acusaciones, se sonrojó el hombre. Tenemos procedimientos y tu edad. ¿Edad? Alia sacó la pulsera y la apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No somos niños, volamos para recibir un premio por el heroísmo de nuestra madre. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. El gerente miró hacia abajo, como si hubiera una instrucción de no mirar en algún lugar debajo. Detrás de ellos, el motor de un coche eléctrico zumbaba mientras transportaba a una pareja de ancianos hacia la salida. La mujer del sombrero le susurró a su marido: «Pensé que las salas VIP eran para...», pero se quedó en silencio cuando se encontró con la mirada de Janelle. Papá decía: «No te atrevas a callarte», repetía mentalmente la niña, y cogía el billete, donde en letras grandes estaba escrito «Sala de primera clase». El guardia respondió: «Síganme, por favor, tenemos una sala de espera aparte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras el altavoz sobre la barra crepitaba con un tono autoritario. «Momento personal. Contacte a Marcus Carter inmediatamente». Los rostros de los trabajadores se pusieron pálidos. El nombre del director general del Holding Aeronáutico Internacional era conocido incluso por aquellos que no sabían distinguir entre un ala y un fuselaje. Era famoso por construir carreras más rápido de lo que otros podían repartir tarjetas de presentación y por despedirlos con la misma rapidez. Janelle vio que la azafata se arreglaba torpemente la corbata. Ahora ella tenía frío. Era como si hubieran apagado la calefacción en el pasillo. Alia preguntó en voz baja: «Hermana, ¿qué le dijiste a papá?» «La verdad, que estábamos aquí, pero no nos dejaron volver a casa», respondió Janelle. Su voz temblaba, no de miedo, sino del peso de la justicia que debía evocar una llamada. Había algo extraño en ese sentimiento, alegría de que las escucharan y vergüenza de que se necesitara el poder del padre para hacerlo. Alia captó la mirada de la anciana. La pregunta flotaba en ella. ¿Lo hicimos todo bien? Detrás del mostrador empezó a formarse un asalto. Los gerentes estaban conferenciando, el despachador estaba llamando a alguien. El guardia de seguridad, el mismo que había intentado llevarse a las hermanas, ahora estaba parado como un niño afuera de la oficina del director, jugueteando con su gorra. Las hermanas se sentaron hacia atrás. El salón ya no parecía acogedor, pero se relajaron deliberadamente, como si hubieran echado raíces. Papá decía: «Ni lo pienses». La frase volvió por tercera vez, pero ahora continuaba: «Detente hasta que escuches una explicación». Los minutos volaban por el pasillo, con el ruido de los tacones y el timbre de los anuncios de los vuelos. Su madre estaba en silencio en sus teléfonos inteligentes. Ya no podían localizarla, pero una foto del premio brillaba con una notificación sobre la próxima ceremonia. «Creo», susurró Alia, «que creen que somos extras». «Éramos considerados extraños en su historia», suspiró el mayor. «Pero este es nuestro escenario». Se levantó y caminó hacia el mostrador, separando la fila de pasajeros, la mayoría de los cuales vestían trajes verde mar. «Disculpe, ¿dónde está su gerente senior?» «Saldrá pronto», respondió el joven empleado, mirando hacia un lado, como si hubiera una salida por allí. Un guardia de seguridad apareció detrás de él. «Señorita, por favor regrese». «Por favor, no me toques a menos que sea necesario», dijo Janelle lentamente, pronunciando cada letra tan claramente como si estuviera firmando un contrato. «No tienes ningún fundamento legal». La empleada parpadeó. La habían entrenado para atender a los clientes, pero no para discutir con ellos cuando se hacía una declaración legal segura. «Solo pido una respuesta. ¿Por qué nuestros asientos VIP se convirtieron en un problema 15 minutos después de llegar?» La multitud de pasajeros que fingía estar ocupada tomando café, de repente tuvo la oportunidad de disfrutar de un espectáculo gratuito. Pero en lugar de risa o compasión, una molesta incomodidad comenzó a acumularse en el aire. En este silencio las puertas de cristal zumbaban. Entró un hombre que llevaba un sencillo abrigo oscuro. Caminaba rápidamente, pero sin alboroto. Los empleados se levantaron como si los hubiera levantado un cojín de aire. Marcus Carter era más alto que la mayoría de los presentes,
pero su altura parecía complementar la tranquila fuerza de su voz. Caminó directamente hacia sus hijas, tocando suavemente el hombro de Janelle, como para comprobar si su alma estaba herida. «Hijas, ¿está todo bien?». Las primeras palabras de mi padre olían a colonia cara y asfalto fresco, una mezcla de constructor y líder. Alia sonrió por primera vez esa mañana. Por un momento, todas las paredes se convirtieron en puertas. El guardia tosió como si quisiera explicarle algo, pero Carter se volvió hacia él. «Por favor, invite al encargado del turno aquí». El tono era cortés, pero cortés como una vaina. Todos entendieron que había una espada dentro. Un minuto después, frente a Carter, aparecieron unos rostros pálidos como el queroseno. Una azafata, un gerente con una chaqueta azul y un despachador. Todos ellos mantenían sus manos delante de ellos como si fueran escolares. Entonces, comenzó Carter en voz baja. «¿Quién de ustedes decidió que mis hijas no merecían su lugar?». No levantó la voz, pero cada vocal le parecía un gran peso. Nadie respondió, solo el húmedo susurro del aire acondicionado corría por el techo. «Tienen un procedimiento», continuó, «que les permite impugnar el billete de un pasajero, ¿verdad? Se ejecuta cuando se determina que una persona amenaza la seguridad de un vuelo. Dígame, ¿cuál era exactamente la amenaza?». La azafata intentó sonreír. «Quería asegurarme de que». «¿Qué exactamente?». Ella tragó saliva. «Que la reserva no fue un error». ¿Había motivos para sospechar un error? Bueno, la edad y... ¿De qué color es la pulsera de mi hija? En el pasillo se oyó un clic en el bolígrafo. La pared estaba en silencio. «Le ruego me disculpe», dijo la azafata. Carter asintió. «Una disculpa es un comienzo. Las consecuencias vienen después». Sacó una tableta de su bolsillo interior y abrió el chat corporativo de su aerolínea. Los dedos presionaron 3 líneas. Realizar una auditoría de las interacciones de los clientes en la Terminal B. Suspender el acceso al equipo de AL7 hasta que se complete la investigación. Estas 10 palabras volaron como una bandada de vencejos, pero decenas de personas ya habían sentido la sombra del ala. Marcus suspiró. «No tenía pensado venir hoy, pero mis hijas necesitan subir al avión, sonreír a la cámara de los premios y recordar a su madre. Ningún servicio parcial les enseñará una lección. Nosotras mismas elegiremos la lección». Se dirigió al jefe de turno. «Por favor, concédanos una sala de conferencias aparte durante 5 minutos, y luego continuaremos el embarque según lo previsto». El gerente asintió con tanta fuerza que su chaqueta se le resbaló del hombro. Mientras Carter conducía a las niñas a una habitación de cristal junto al salón, Alia preguntó apenas en voz alta: «Papá, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieras logrado?». Se agachó y alineó su mirada con la de ella. «Entonces te habrías elevado, porque la altura no se mide en pisos ni en precios de entradas, se mide por la columna vertebral». Janelle sonrió a pesar de la tensión. «Papá decía...». La frase sonó en voz alta por primera vez y no en mi cabeza. «Levántate, pero recuerda que estoy cerca». Los 20 minutos que pasaron en la sala de negociaciones transcurrieron en silencio. Detrás del cristal, los empleados se movían de un lado a otro, traían bandejas de agua, luego imprimían algo. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, el gerente anunció: «Ha comenzado el embarque de pasajeros del vuelo 222. La familia Carter está invitada a embarcar primero», y las hermanas fueron escoltadas a través de un pasillo separado hasta la pasarela. Detrás de las paredes de color pastel, el equipo estaba sirviendo otra transmisión, fingiendo que nada había sucedido, pero cada sonrisa parecía pegada. Solo duraba hasta que se secaba. El pasillo de cristal zumbaba, como si un viento de duda soplara siempre dentro de cualquier edificio. Las hermanas siguieron a la azafata, que ahora sonreía tensamente. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ellos y el sonido fue como el de una caja fuerte al cerrarse de golpe. No había vuelta atrás. En el pasillo del Boeing 787, el olor a combustible se mezclaba con el aroma del pan recién horneado de la cocina de primera clase. El contraste era abrasador.
el privilegio y el trabajo de las máquinas pesadas, la riqueza y el trabajo. Los pasajeros, en su mayoría, miembros de la élite empresarial, programadores famosos, financieros con relojes de pulsera de planetario, se congelaron cuando los dos adolescentes caminaron por la alfombra roja. Evaluaron con la mirada la forma del tobillo, el teléfono en las manos, el tono de la piel. La pregunta tácita colgaba más espesa que el perfume. ¿Quién eres tú para sentarte a mi lado? La azafata los sentó en los asientos de ventana y se fue. Las chicas se abrocharon los cinturones. Frente a ellos colgaban grandes pantallas en las que bailaban silenciosamente los salvapantallas publicitarios de la aerolínea. «Hermana, mira», susurró Alia y asintió hacia el pasaje. El hombre del traje color salmón, el mismo que las había fotografiado en la sala VIP, estaba a punto de poner la maleta en el compartimento superior, pero al ver a las hermanas, cambió de opinión de repente. Se dirigió a la parte trasera del avión y luego regresó y le dijo a la azafata con una sonrisa: «Déjame cambiar de asiento. Aquí, tengo miedo del llanto del bebé». Janelle apretó los dientes. «¿Llorando el bebé? Tenemos 15 y 17, quise gritar. Papá decía: «Cuenta hasta 10». Ella solo contó hasta 7. Luego, la azafata trajo almohadas y mantas, pero las colocó en un asiento al otro lado del pasillo, como para comprobar si la tela transportaría gérmenes infecciosos si tocaba las manos de las niñas. Alia extendió la mano hacia la manta, la azafata cortésmente la interceptó. «Te la doy», y con cuidado la colocó sobre sus rodillas, como si estuviera guardando un artefacto. Dos pasajeros mayores observaron desde detrás del cristal cómo un remolcador llevaba el avión a la calle de rodaje. Uno de ellos dijo: «¿Recuerdas cuando servicio significaba servicio?», y miró a las chicas, como sugiriendo que los buenos momentos pasan donde comienza la presencia de alguien más. Una vez que todos estuvieron sentados, el asistente de vuelo principal, un hombre alto llamado Garrett Brown, se acercó a ellos. Su sonrisa no era forzada, más bien profesional, pero se mantenía tenso. «Bienvenido a bordo». «Si es necesario, por favor, contácteme personalmente», dijo, haciendo una pausa como para añadir: «Por favor, trate de no armar un escándalo». El avión se encontraba rodando. El rugido de los motores rompió el silencio interior. La sinfonía inicial, destinada a calmar a los pasajeros, comenzó a sonar a través de los auriculares de los asientos. Sin embargo, media hora antes de alcanzar la altitud de crucero, comenzó el movimiento. La azafata, la misma del salón, regresó, sonrió cortésmente a las hermanas y, inclinándose, susurró casi con aires de colegiala: «Hemos hecho cambios en el plan de comidas. Sus puestos se han trasladado a la segunda línea de servicio. Disculpen las molestias». Los adolescentes asintieron. Pero 3 minutos después, los platos llevados a los asientos vecinos olían a queso caliente y salsa de trufa. Y solo 20 minutos después llegó su turno. El tiempo pasó tan lento como el caramelo, y cuando sirvieron la comida, el calor había desaparecido y el queso se había endurecido, formando una placa amarilla. Alia dejó el tenedor. «Parece que ya no somos los mismos», «Papá diría», murmuró Janelle. Y recordé que papá ya estaba en la tierra, pero su sombra, o mejor dicho, su nombre, ya se reflejaba en cada piel, provocando indirectamente alboroto en la gente. Garrett se acercó a las hermanas. «Señoras, ¿puedo preguntar si todo está bien?» «Verás», dijo Janelle, «nos sirvieron comida después, e incluso antes nos pidieron que nos moviéramos». «Son coincidencias». Garrett frunció el ceño. Incluso a las instrucciones no les gustaban las coincidencias. «Lo comprobaré». Salió y 5 minutos después el avión entró en una zona de turbulencia. Un ruido, un temblor y un susurro atravesaron la cabina. Como lluvia sobre aluminio, la oleada de pánico se calmó rápidamente, pero para las hermanas esos segundos fueron una gota en el océano. El mundo en el que las llamaban superfluas también se estaba resquebrajando. «No quiero quedarme aquí sentada como si estuviéramos pegados», dijo Alia cuando las cosas se calmaron. «Podemos salir a caminar, ¿sí? Hagámoslo juntos». Se levantaron y caminaron hacia la cola, como si estuvieran comprobando los límites de su propia isla. En el pasillo, la segunda azafata los detuvo. «Lo siento,
Los baños de la cola están cerrados temporalmente por mantenimiento. Usen los de delante. El camino a seguir implicaba pasar por otra fila de sillas de lujo donde estaba sentada la élite. Los rostros de los pasajeros, como si salieran de un catálogo de relojes, se elevaban a medida que las muchachas pasaban. De nuevo la sensación de un escáner. Las muchachas regresaron, sentándose en las sillas, visiblemente cansadas por quienes todavía estaban bebiendo el aperitivo. 10 minutos después, el altavoz anunció: «Estimados pasajeros, el señor Carter desea hablar con el capitán. Por favor, señor Carter, pase a la cabina». Las hermanas intercambiaron miradas. Era su padre. ¿Cómo? Su padre no está a bordo, solo están ellas. Al parecer, los auxiliares de vuelo informaron al capitán de la situación, y éste, temiendo un escándalo, decidió llamar a tierra. Pasaron 3 minutos. Garrett regresó a sus lugares. Su rostro se volvió más blanco que su uniforme. «Señoras, el capitán tiene una petición para ustedes. ¿Pueden ir al minisalón de proa?» Las luces del cinturón de seguridad no estaban encendidas, por lo que podrían... Las muchachas pasaban bajo las ruedas de la mirada. El capitán Richard Hall y el asistente de vuelo, que había iniciado todo, estaban esperando en la minicabina. «Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haberle causado», comenzó el capitán, «y queremos asegurarnos de que se sienta cómodo durante el resto de su vuelo». «Valioso», repitió Janelle. «Queríamos sentirnos como pasajeros, no como personas sometidas a examen». El capitán respiró hondo. «Tu padre pidió escuchar tu historia. Te escucho». Fue inesperado. El lugar donde se probaban se convirtió en un podio. Janelle se inclinó y dijo: «Subimos aquí porque compramos entradas, no molestamos a nadie». Pero cada sonrisa se convirtió en una prueba, cada gesto en una pregunta sobre nuestro derecho a sentarnos aquí. «No exigimos privilegios, exigimos igualdad de servicio», Alia añadió en voz baja. «Y comida caliente en el momento justo». El capitán asintió. «Tomo nota de su comentario. Me pondré en contacto». En ese momento, el auxiliar de vuelo lo interrumpió. «Señor, solo estábamos revisando». El capitán levantó la palma de la mano. «Basta. De ahora en adelante me encargaré del servicio». Janelle notó que la azafata apretaba los puños. La lucha se ha trasladado a otro piso del plano, el de las decisiones. Las hermanas regresaron a sus lugares. 1 minuto después les sirvieron platos frescos, calientes, con olor a victoria, si es que a eso huele. Pero el eco del mundo exterior aún resonaba a través de los ojos de buey. Cada nube plateada reflejaba la pregunta: ¿por qué? El avión entró en la fase de vuelo suave. La más joven sacó un cuaderno en el que escribía poesía. En la primera página, la madre garabateó la frase: «El coraje es simplemente el primer aliento después del horror». Alia leyó estas palabras y la sangre dejó de fluir. Papá decía: «No te atrevas a quedarte callada», susurró. «Y no me callo. Estoy escribiendo», añadió la frase. «Aprendemos a volar no porque tengamos alas, sino porque vemos la tierra a lo lejos». Mientras las luces del avión charter destellaban bajo el ala, destellos de otro vuelo, Janelle cerró los ojos. Ella sabía que en la pasarela también les aguardaría una prueba, y eso fue solo el comienzo. Después de la cena, las luces del salón se atenuaron. La pantalla estaba mostrando una película, pero las chicas no estaban mirando. Alia escuchó el crujido. Los asistentes de vuelo susurraban detrás de la cortina. Las líneas seguían mencionando hijas, director general y problema. Cerca de allí, las hermanas oyeron a un hombre sentado al otro lado del pasillo quejarse con su esposa. «Otra vez política corporativa. Ahora nos van a dar de comer con retrasos por culpa de unos adolescentes». Su esposa, que bebía deliciosamente vino blanco, no se opuso, pero su mirada se posó en el brazalete de Alia. La brillante quemadura de la historia se convirtió en el blanco del disgusto. «¿Lo oíste?», susurró Alia. «Ya lo oí». «Pero este ruido es suyo, no nuestro», dijo el mayor, en voz alta, para que el vecino pudiera oírlo. El hombre se sonrojó y se volvió hacia el ojo de buey, donde todavía solo había la seda negra de la noche. La turbulencia regresó y esta vez sacudió más violentamente. El capitán anunció que nos abrocháramos los cinturones de seguridad.
Cuando el avión se calmó de nuevo, hubo aplausos. Alguien aplaudía con nerviosismo. El azafato vino a comprobar los cinturones de seguridad. Al ver que la hebilla de Janelle estaba ligeramente inclinada, la tocó con los dedos sin previo aviso. «No me toques, por favor», dijo Janelle con calma. «Solo estoy comprobando tu seguridad», dijo apretando los dientes. «La seguridad comienza con el respeto a los límites», respondió la niña. Otra propuesta de lección. La azafata se marchó como si cargara con un nuevo insulto bajo el ala. Pronto se iluminaron los carteles de guardia. El capitán anunció de nuevo: «El señor Hall se disculpa por la interrupción, pero debo informarle que por razones éticas y de seguridad, la tripulación está siendo sometida a una revisión interna no programada. El vuelo continuará con normalidad». Los pasajeros intercambiaron miradas de sorpresa. Sabían que la palabra ética se podía oír a una altitud de 12.000 metros. Unos minutos después, el avión inició su descenso hacia Atlanta. Los lirios de luz de la ciudad parpadeaban en los ojos de Buey. Las chicas sintieron que la presión cambiaba y con ella la tensión en sus gargantas. Pronto tendrían que salir al mundo real, recibir el premio de su madre y pararse bajo los flashes de las cámaras. Miles de personas lo esperaban, pero se sentían cansadas, como si hubieran corrido una maratón. «Hermana», dijo Alia, «lo logramos. Seguimos en el aire, pero ya estamos más arriba que antes», dijo Janelle con una sonrisa. Justo antes de aterrizar, Garrett se acercó nuevamente. En sus manos hay 2 pequeños ramos de rosas blancas. Fueron encontrados o encargados en algún lugar a bordo. «Es de la tripulación», dijo. «Sé que parece un gesto pequeño, pero déjame demostrarte que podemos aprender más rápido de lo que bajan las calificaciones del servicio». Las hermanas aceptaron las rosas. Las espinas le pincharon ligeramente los dedos. Un recordatorio de que la belleza requiere dolor y una disculpa requiere riesgo. En ese momento se oyó un susurro a mis espaldas. «¿Flores? ¿Ellas?». Pero nadie protestó en voz alta. En el fondo de los acontecimientos ya se escuchaba la marcha de los tornillos de compromiso del padre. El avión tocó tierra y en la cabina se oyó un sonido característico. El chasis le hablaba al hormigón. Todo lo que estaba en el cielo tenía que encontrar su continuación en la tierra. Atlanta los recibió con un calor húmedo de junio. A través de la manga transparente de la pasarela, las hermanas vieron una pequeña delegación de representantes del aeropuerto y de la empresa asociada formando fila en el andén. Varios hombres con trajes oscuros conferenciaban, comprobando las insignias como si buscaran el lugar correcto en un tablero de ajedrez. Marcus Carter ya estaba allí. Llegó en un vuelo privado 2 horas antes de aterrizar y concertó una reunión. Su abrigo había desaparecido y ahora vestía un traje formal gris oscuro con una discreta insignia de aerolínea en la solapa. Parecía estar emitiendo señales de frecuencia. Las personas cercanas enderezaron sus espaldas, como si escucharan una formación inaudible. «Chicas», dijo al recibirlas a la salida de la manga. «Primero, agua y un par de respiraciones profundas. Luego hablamos». Entraron en una sala de reuniones separada cerca del muelle C3. La habitación era pequeña, blanca y olía a aire acondicionado. Ya estaban allí de pie. El capitán Hall, Garrett, un asistente de vuelo, un gerente de terminal, un representante de servicios de tierra. Todos tienen los ojos ansiosos, como quienes acaban de hacer un examen y han olvidado sus billetes. Carter no se sentó. Puso la tableta sobre la mesa y pulsó el botón de grabación. «Esta reunión se está grabando. La pregunta es, ¿qué norma permitió que interrogaran a mis hijas y les negaran el servicio que pagaron?» El gerente intentó tomar la iniciativa. «Señor, me atrevo a decir que se han producido varios malentendidos organizativos». ¿Organizativos o sesgado? Con calma. Su voz era como una gota de tinta en un vaso de agua. Se podía ver inmediatamente dónde estaba coloreada. «No queríamos», comenzó la azafata. «Lo quisieran o no, el resultado es el mismo. Me tomaré 5 minutos para escuchar sus versiones. Luego tomaré una decisión». Los siguientes 4 minutos y 40 segundos fueron como un desgarro de palabras. Protocolo, privacidad de los pasajeros, error en la lista de refrigerios, prioridad incorrecta.
pero ninguno de ellos respondió a la pregunta principal: ¿por qué las niñas fueron primero excluidas y luego tratadas como un problema? Basta. Carter levantó la palma de la mano. Solución. Abrió su tableta y pulsó el altavoz. Susan, prepara los avisos de suspensión temporal de la tripulación del vuelo 222 y del turno de tierra de la Terminal B. Auditoría estándar de 3 días, con posible despido posterior. Realiza la recertificación para trabajar con clientes. Al otro lado de la línea, Susan nunca preguntó ¿por qué? Ella simplemente dijo: lo enviaré de inmediato. El silencio en la habitación se hizo más denso que la niebla de Georgia. Carter apagó la comunicación y miró a los presentes. No les estoy causando dolor. Excluyo la posibilidad de causarle ese dolor a otros. El capitán Hall dio un paso al frente y se quitó la gorra. Señor, le ruego que acepte mis disculpas personales. Veo que no entendí la situación. Bajo control. Lo haré si aceptas la responsabilidad, respondió Carter. Hall asintió. A veces la responsabilidad salva una carrera mejor que las excusas. La azafata abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Carter miró a sus hijas. Puedo seguir con esto hasta la medianoche, pero será mi decisión. La suya es importante. ¿Quieren que esto se haga público? Janelle miró a Dahlia. Los ojos del más joven reflejaban la luz blanca de las lámparas, brillante y despiadada. Las niñas recordaron por qué habían venido. La ceremonia de la madre. Queremos justicia, dijo Janelle, pero no queremos convertir el día conmemorativo de mamá en otro conflicto. Entonces, déjame terminar aquí. Carter se dirigió al personal. Tienen una semana para presentar un plan de cambio, o dejen espacio para quienes entienden la palabra servicio. Apagó la grabación y exhaló profundamente, como sacándose el lastre. Las hermanas se abrazaron. Alia, temblando, susurró: papá decía, ni se te ocurra callarte. No te callaste. Carter se agachó frente a ellos. El coraje no es una voz fuerte. Este es un acto que te hace temblar las rodillas. Vi cómo sobreviviste al vuelo. Esto es lo máximo. A cada uno le besó en la frente. Las muchachas sonrieron. Por primera vez ese día la sonrisa era plena, no tensa. Un representante del fondo de premios entró en la sala, sin aliento por la carrera. Señor Carter, la limusina está lista. La ceremonia comienza en 40 minutos. Estamos listos, respondió Marcus, pero primero quiero que acompañen a mis hijas de vuelta a bordo. Tienen que recoger sus cosas. ¿Te vas? El azafato y Garrett asintieron. Sus pasos por el pasillo eran más silenciosos que el susurro de las páginas. Nadie se atrevía a hablar. De camino al avión, Alia preguntó: «Papá, ¿vuelven al trabajo?» «Depende de lo que elijan aprender», respondió Carter. No todas las puertas se cierran para siempre, pero cada error deja huella. A bordo, la azafata ayudó a quitarse las mochilas y recuperó la bufanda olvidada de Alia del armario. Ella lo sostuvo en alto, inclinándose levemente. Alia sonrió. «Gracias, hoy aprendí mucho». La azafata asintió. Las palabras se deslizaron como una golondrina que lleva una ramita de paz. Cuando regresamos a la limusina, el sol apenas se estaba poniendo, llenando la plataforma con una luz ámbar. Las muchachas se sentaron en el asiento de cuero, con la cabeza apoyada en el respaldo. El cansancio era dulce, difícil, pero merecido. «Chicas», dijo Marcus en voz baja, «¿hay algo que les haya quedado sin decir?» Janelle levantó la vista y dijo: «Sí. Quiero que quienes nos grabaron con sus teléfonos vean el premio de mamá, para que piensen que el mundo es más grande que una sola fotografía. Esto es obra suya de sus errores», asintió el padre. La limusina se puso en marcha, rodando suavemente hacia la salida del área de servicio. Fuera de la ventana había gente, problemas y un aeropuerto. Delante hay un escenario, focos y una medalla que brilla en oro. Pero sobre todo, había un momento en el que las hermanas podrían decir ante un micrófono: «El coraje es permanecer en tu silla, incluso cuando el mundo intenta hacerte retroceder». Cabalgaron en silencio durante varios minutos. Las luces del techo parpadeaban reflejándose en los zapatos de charol de Marcus. Miró por la ventana como si estuviera sopesando sus decisiones. «Papá», empezó Alia en voz baja, «en la escuela dicen que el mundo está cambiando».
pero siempre siento que estamos estancados en el mismo sitio. El mundo cambia cuando alguien da un paso, respondió Marcus. Hoy hiciste 3, 1. Cuando permanecieron en las sillas, el segundo, cuando se levantaron y dijeron, la tercera es cuando me permitieron hablar por ti, pero no en tu lugar. Janelle se planchó la falda y sonrió. Pero los pasos son más caros cuando tus zapatos están cimentados con las expectativas de otras personas. Entonces tendré que ponerme alas, le guiñó el padre. Desde el exterior, el edificio de la terminal ha desaparecido. La carretera ha comenzado. Las luces destellaban como marcas en una pista. Las muchachas miraban el camino, pero veían la trayectoria de su futuro discurso. Papá decía, comenzó Janelle, eso es lo que dice. Marcus sonrió. La risa, tan escasa hoy en día, llenó el coche, facilitando la respiración. La limusina giró hacia el centro de convenciones. Había mucha gente allí. Periodistas, personalidades públicas, galardonados de años anteriores. Los flashes de las cámaras brillaban en el crepúsculo como luciérnagas con exceso de cafeína. En la entrada había una pancarta con un retrato de Evelyn Carter. Su sonrisa todavía tenía el poder de detener el tráfico. Las muchachas se quedaron congeladas frente al retrato. Alía tocó el lienzo impreso. Mamá, estamos aquí. Marcus puso sus manos sobre sus hombros. Sus asientos están en la primera fila. Pero si alguien entonces te preguntará si los mereces, ¿qué responderás? Responderemos que no estamos aquí por sillas, sino por la verdad, afirmó Janelle. Y añadamos que la verdad siempre está a la derecha de la conciencia, añadió el más joven. Las palabras sonaron divertidas y profundas, y las hermanas rieron nuevamente. La risa es la mejor señal de que su fe está bien. A la entrada les recibió la organizadora de la ceremonia, una majestuosa mujer con un vestido plateado. Se inclinó. Chicas, la prensa espera unas palabras. Si no les importa. Dígales, respondió Janelle, que la verdadera historia se contará en el escenario. El resto son detalles. La organizadora asintió respetuosamente. Esas respuestas podrían generar titulares, pero ella sentía que hoy los titulares no importaban. En el camerino, las hermanas se arreglaron el cabello y colocaron pequeños micrófonos. El terciopelo escarlata de las alas era tan atractivo como una puesta de sol. El mundo se detuvo un segundo en el borde antes de salir a la luz. Papá decía, no te atrevas a quedarte callado, susurró Janelle. Hoy, y mi madre decía, habla desde el corazón, añadió Alia. Se tomaron de las manos, el pulso doble late al unísono. Sus nombres fueron anunciados en el salón. Las chicas tomaron aire y dieron un paso adelante. Los aplausos explotaron como un saludo cuando las hermanas subieron al escenario. El auditorio con capacidad para 2,000 personas se puso de pie en una ovación. Un tributo general a la memoria de una mujer que salvó la vida de otra persona a costa de la suya propia. Los focos eran duros para los ojos, pero la calidez del público se mantenía presente como una red invisible. En el pedestal esperaba una medalla, un grueso círculo de oro, en el que estaban grabadas las alas de un fénix y las palabras por el valor cívico. El anfitrión, un veterano del servicio de bomberos de pelo gris, entregó el premio a las chicas secándose las comisuras de los ojos. Hoy honramos no solo el heroísmo de Evelyn Carter, dijo, sino también la fortaleza de su familia que continúa su misión. El micrófono pasó a Janelle. La niña sintió que el corazón le latía en la garganta, como si intentara hablar por ella. Recordó las miradas frías de la zona VIP, el queso helado de la cena, el silencio de las espaldas rectas. Oí un eco en mi cabeza. Papá decía, ni se te ocurra callarte. Mi madre creía que lo primero que teníamos que salvar era a cada uno de nosotros. Empezó captando la mirada del más joven. Hoy, al volar aquí, recordamos con qué facilidad se confunde la profundidad de la dignidad humana con la superficie del prejuicio. Pero mi madre me enseñó, aunque la puerta se cierre de golpe, el corazón humano es una ventana que se puede abrir desde dentro. La sala quedó en silencio, como si no se escucharan palabras, sino música llevada por el viento hasta lo más alto del alma. Alía tomó el segundo micrófono. Su voz temblaba, pero el sonido era claro como el sonido del cristal en un día helado.
La llamé mamá durante 15 años. Hoy la llamo brújula. Su brazalete en mi mano no es una quemadura, sino una flecha que muestra dónde arde la verdad. Y la verdad es que la valentía es dar un paso adelante cuando otros dan un paso atrás. Ella levantó la mano y el público vio el cobre que capturaba la historia del dolor. Entonces, continuó, si ves a alguien que no está sentado donde crees que debería estar, piénsalo. Tal vez te salve cuando nadie más lo haga. Los aplausos comenzaron primero en las últimas filas, como una tormenta en las montañas. Luego cubrieron a todos, provocando lágrimas incluso en los ojos del camarógrafo con la cámara en el trípode. En la primera fila, Marcus Carter miraba a sus hijas con orgullo, pero sus ojos permanecían cautelosos. Había visto cómo la injusticia podía disfrazarse de progreso, pero ahora es el momento de la catarsis. Se permitió una sonrisa tan amplias como el ala de un avión. Después de la ceremonia, los invitados fueron invitados al vestíbulo para una recepción. Manteles blancos, frutas, limonada espumosa. Un representante del aeropuerto de Atlanta, un hombre alto con una mancha de sudor en la sien, se acercó a Marcus. Dijo, «Señor Carter, realizaremos una capacitación integral para el personal. Me gustaría que sus hijas dieran un discurso motivador». Marcus los miró. «Es su decisión». «Estamos listos», respondió Janelle, «pero no para hablar, queremos hacer preguntas y escuchar las respuestas». El representante asintió con temerosa admiración. Pronto, un grupo de empleados de diferentes aerolíneas se reunió alrededor de las chicas. Alguien preguntó, ¿cómo podemos asegurarnos de que el huésped se sienta igual? Otros lo escribieron. Las preguntas llovían. Un diálogo real, no un comunicado de prensa. Alia habló sobre el queso frío y la sensación de invisibilidad. Garrett, que estaba allí, reconoció los errores y ofreció soluciones. Nuevas listas de verificación, monitoreo de señales no verbales, mentores personales. Las grandes puertas de cristal del vestíbulo reflejaban las luces de la ciudad al atardecer. Cada bombilla parecía una nueva oportunidad para que alguien viera mejor. A última hora de la noche, cuando el salón estaba vacío, la familia Carter salió. El aire se enfrió y la humedad de junio retrocedió. Las señales eléctricas de las carreteras zumbaban como señales de cinturones de seguridad sobre una metrópolis. «Chicas», comenzó Marcus, «he cancelado la auditoría por 3 días, ahora será un programa permanente. Pondremos su historia al principio de cada capacitación». «La historia de mamá», corrigió Alia. «La historia de todos nosotros», sonrió el padre. Se subieron al coche. En el asiento trasero la medalla brillaba con todas sus facetas. Janelle lo tomó en sus manos y sintió el peso, no el metal, sino la responsabilidad. «Hermana», dijo, «¿sabes de qué tengo miedo? Que mañana volvamos a encontrarnos con las dudas de alguien». «Mañana también estaremos listos», respondió Alia, «porque las alas no crecen de los hombros, sino del recuerdo de que un día ya despegamos». Marcus, al oírlo, meneó la cabeza. «Si mamá pudiera oír esto». «Puede oír», dijo el conductor, un hombre blanco mayor que había estado esperando en silencio todo el tiempo. Se encontró con la mirada de las familias en el espejo. «Tus palabras son más fuertes que el motor». Los 3 pasajeros sonrieron. El suelo bajo las ruedas parecía estar 1 pulgada más alto. El semáforo estaba parpadeando a la salida del estacionamiento. El rojo se volvió verde. El coche empezó a moverse. Y entonces Alia hizo una pregunta que resonó durante toda la noche. ¿Por qué no nos vieron enseguida? La respuesta de Marcus se perdió en el zumbido constante de la carretera, pero las palabras permanecieron con ellos, silenciosas como las estrellas sobre la carretera, porque estamos acostumbradas a mirar hacia abajo, y nosotras, nuestras hijas, estamos aprendiendo a levantarnos. Esperó el silencio. Recuerden, todo vuelo comienza con una comprobación de instrumentos. Hoy probamos un dispositivo llamado conciencia. Mostró una desviación. Lo calibramos. La calibración continuará mañana. Y Janelle pronunció su nombre en voz alta por primera vez ese día. Para sentir su propio ser, dijo, «No podemos ser inspectores para siempre». «Y no deberían», respondió Marcus, «pero podemos ser faros». En ese momento, el teléfono de Marcus vibró. Apareció un mensaje de Susan en la pantalla. «Resultados de la verificación operativa.
3 miembros del equipo han expresado su deseo de volver a capacitarse. Uno presentó una carta de renuncia. Se ha confirmado el lanzamiento del programa Diversity Flight. Marcus le entregó la pantalla a sus hijas. Aquí está el primer resultado de su vuelo. Ellos asintieron. El coche pasó el puente sobre el río Chattahoochee. El agua reflejaba la luz de la luna como plata líquida. A mamá le encantaba este río, recordó Alia. Dijo que se parece al vuelo, un flujo que no se puede detener, pero que se puede dirigir. Lo haremos, prometió Marcus. Cuando llegaron al hotel, el reloj marcaba casi medianoche. La sala estaba vacía, solo el portero de noche estaba leyendo un libro. Los pasos sonaban apagados sobre la alfombra de terciopelo. Las chicas se detuvieron frente al ascensor. «Hermana», dijo Janelle, «quiero escribir una nueva línea en mi cuaderno. ¿Vamos al tejado?» El padre les permitió levantarse. Allí, bajo la cúpula de estrellas, por encima del ruido de los aires acondicionados, con el olor de las baldosas calientes, se sentaron en el parapeto. Abajo, la ciudad brillaba como una placa base, donde cada luz es un diodo de vida. Janelle abrió su cuaderno y escribió: «Nuestro curso está por encima de los prejuicios, por debajo del orgullo, justo en el centro del corazón». Ella le entregó el bolígrafo a Alia, agregó: «Si te obligan a dejar tu silla, conviértete en el que construye nuevas filas». Dejaron la pluma sobre la página para que el viento pudiera darle la vuelta si quería continuar. Cuando regresaron a su habitación, el cansancio cayó sobre ellos como una manta. Antes de irse a dormir, Alia dejó la medalla en la mesita de noche. El ala dorada del fénix reflejaba la luz de la noche. «Hermana», susurró en la oscuridad, «ya despegamos. Estamos ganando altitud», respondió Janelle. Y la habitación quedó en silencio. Solo el corazón de cada uno, seguro como un motor en funcionamiento, latía al unísono. El avión que estaba afuera de la ventana, en servicio en el cielo nocturno, hizo parpadear sus luces. Parecía confirmarse. Sí, las alturas eran posibles. La semana siguiente, cuando se lanzó el programa Diversity Flight, lo inauguraron las hermanas Carter. Leyeron sus propias palabras a un centenar de nuevos internos. No hablaron del conflicto, sino del camino para superarlo. Al final de la presentación se mostró en la pantalla una cita de su madre. El coraje es simplemente el primer aliento que se toma después del horror. El público se puso de pie y entonces Janelle dijo lo último. Papá decía: «No te atrevas a callarte. Hablamos». Las palabras colgaban del techo como luces de navegación para que todos pudieran navegar en la tormenta. Esto se convirtió en un punto, pero no en el final. Porque una vez que las alas se abren, nunca olvidan lo que es el cielo.